Antes que nada me voy a presentar un poquito para que no me conozca, que hay poca gente que me conozca, pero al principio no estoy acostumbrado a hablar en público, así que si en un momento me trabuco, no me entendéis o lo que sea, por favor decídmelo, ¿sabes? Y intentaré retomar ahí un poco. Y bueno, ¿quién soy yo? Pues yo soy, si alguien todavía está estudiando aquí en esta escuela, yo soy compañero suyo, todavía no entrega proyectos fin de carrera, ¿vale? Soy un estudiante de ITIS. Como no lo entregue este año, el año que viene me quitan el plan, bien. Lo voy a hacer muy bien, sí. Y bueno, digamos que si me voy un poco a mis inicios, a lo que es mi infancia y eso, pues yo me puedo definir más o menos por tres cosas. Una es, pues, amor por los videojuegos, ¿vale? El otro es amor por la ciencia ficción, terror y bichos feos varios. Y el otro son, pues, sacarle las tripas a cualquier cosa que no sea a mano, o sea, ya juguetes, y ya empecé a, o sea, cuando iba creciendo ya cogiendo confianza con las cosas que no fueran juguetes. Entonces, por ejemplo, tengo el ejemplo de una Polaroid de estas instantáneas que era de mi padre, que ni siquiera la había estrenado, y me la cargué, bien. El caso es que mi padre lo había mirado, no me lo explico. Y bueno, digamos que al ir creciendo eso, pues yo fui escalando y mientras no me... ¿Qué pasa aquí? Me he visto una colabora. Vale, sí. Vale, entonces si no me podíais encontrar en la calle jugando a las maquinitas o algo de eso, pues me podíais encontrar en casa viendo alguna película de miedo o algo y luego, vamos, si no era ninguna de esas dos, pues ligando la ropa. Entonces, pues a partir de ahí, yo pues bueno, en mi casa apareció de repente un MSX, ¿vale? Que yo creo que era para mi hermana, no estoy seguro porque yo era muy chico. Y el caso es que me lo apropié yo, o sea, yo acabé con ese MSX. Prácticamente yo lo usaba para jugar, yo no veía más allá de lo que era jugar. Pero iba cogiendo el gusto, como yo tenía mucho afán por el tema de trepar todo y eso, pues digo, estos libros que vienen aquí de programación, esto me pinta interesante. Pues entonces yo con esos dos libros, el de la derecha era más orientado a introducción totalmente, esto es una referencia, para explicar más o menos cómo era el BASIC del MSX. Bueno, hay gente que dice que el BASIC no es un lenguaje realmente, sino que es algo que no se debería aprender, pero el caso es que yo aprendí por ahí un poco. Y bueno, a partir de ahí pues yo seguí creciendo y ya me busqué más entretenimiento, ¿vale? Estar bien antes, por supuesto, lo que estaba viendo después. Son muy bonitas, muy preciosas, ya no salen consolas como esta, por Dios. Y bueno, en esta época pues yo me enfoqué mucho en lo que era el tema de juegos. Yo no me preocupaba mucho por el tema del desarrollo hasta que empecé a crecer. Y claro, escalando más, pues ya me empecé a fijar en el PC de mis padres, ¿vale? Para su desgracia. Porque vamos, con todas las veces que mi padre tenía que llamar al servicio técnico, yo creo que si me hubiera comprado un ordenador para mí, se hubiera ahorrado mucho dinero, ¿sabes? Porque es que todas las veces que yo me cargo ese ordenador no se puede contar ni con las manos con todos vosotros, por las manos de todos vosotros. ¿Qué más? Pues bueno, ¿por dónde me voy? Que me acabo de perder. Vale, pues estamos en que yo empiezo a tocar en la de mi padre, me lo cargo muchas veces, ya a base de prueba y error yo voy aprendiendo mucho con ese ordenador, sigo jugando, yo sigo tocando muchos juegos y tal, y llega a mis manos este juego, que no sé nada, me parece ¿vale? Y este juego para mí fue una bomba, o sea, yo veía eso y yo jugando, no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo jugaba esto y me cagaba de miedo, era horrible, además que yo no tenía ni una tarjeta de sonido y esto era capaz de soltar sonidos por el altavoz, o sea, el sonido digital por el altavoz por el PC Speaker y para mi desgracia, porque es que eran sonidos muy chungos, ¿sabes? A mí me daba mucho miedo. Me asustaba mucho. El
caso es que yo, o sea, con todo ese miedo que me daba, yo me fascinaba. Entonces, a partir de aquí yo empecé a decir, yo quiero hacer algo así, a mí me gustaría hacer algo así algún día. Ahí es cuando yo empecé a ver un poquito más el tema del desarrollo, ¿vale? Entonces, empecé pues usando cosas como esta, ¿vale? O sea, yo me dediqué un poquito, como no tenía ni idea de qué parte con esto, de qué programar, pues me dediqué un poco con el AutoDesign Editor a hacer animaciones y gráficos al pixel y tal. Y bueno, y luego aprendí que podía hacer un script en BAT y con eso pues, podías, con la área de que te traía el AutoDesign Editor, tú podías hacer secuencias de animaciones y medio interactivas a veces. O sea, cuando digo medio es que era un poco chungo de hacer, pero sobre todo cuando no tienes ni idea. Y bueno, después de eso yo me hinché de hacer animaciones y eso, pero de hecho fotograma. Y una pena porque eso se ha perdido todo. Y me acuerdo y me lamento con toda mi alma, ¿vale? Y ahora pues, digamos que subí un poco un escalón y me cogí el 3D Studio, el R3, o sea, yo salté de todos los segmentos al 3D Studio R3. Esto no era ni Windows, esto era MS todavía. Y esto estaba en 14 disquetes. O sea, psicosis. Tú estabas instalando esto y en el disquete 13 empezaba a hacer al lector un ruido de estos raros que tú dices, hostia, aquí hay error de lectura ya. Con los lagrimones aquí, pero no, al final se instaló. Y el caso es que aquí yo empecé a hacer mis modelillos y esto no es nada que me ponía en internet, esto ojalá yo hubiera tenido esta gente de arte. Y bueno, hacía también mis animaciones. Yo aprendí aquí bastantes cosas de lo que eran los gráficos 3D, el tema de texturado, malla y eso, lo típico, ¿no? Pero vamos, que yo el caso es que mi camino no estaba en el arte, estaba claro. Solo quiero diseñar la presentación. Entonces, a mis manos llega el boom, ¿vale? Y yo lo jugaba, yo lo disfrutaba mucho, pero, claro, llegué a un punto que dices, te encuentras con las herramientas de edición del Doom y dices, pues hay que ponerlo en marcha, ¿no? Me puse a hacer mapas, me cogí las herramientas de edición de sprites y de sonidos y esas cosas y cambiar los sonidos. Bueno, todo el mundo aquí conoce el modo chiquito, ¿no? Eso, pues yo hacía, ¿sabes? Lo principal que yo hacía era cambiar sonidos, gráficos y eso. Y bueno, en un que otro mapa, pero nunca llegué a hacer nada, o sea, nunca llegué a terminar nada nuevo. O sea, yo hacía mis cosillas, pero nunca terminaba nada. Yo tenía el problema que era un poco inconstante con esas cosas. Bueno, aquí tienes el DCK, que era la herramienta que yo usé, esto me lo encontré en un server de la RCManía, que es una pregunta que me ha dado muchas alegrías, ¿verdad? Y hay otra herramienta que es el de Hacker, ¿vale? Que con esto tocabas el ejecutable de YouTube y con eso pues, podía cambiar cositas curiosas. Y bueno, luego vino el Duke Nukem, ¿vale? Con su herramienta que venía, la herramienta te la traía muy nuevo, la anterior era un poquito sacada por ingeniería inversa, o la gente de la ingeniería. Y esta llegaba a la 3D Realms o 3D Realms o como se llama eso en su idioma, y te ponía las herramientas por delante, ¿vale? Y esto era ya más comodidad, te venía toda la herramienta, te traía todo, te daba la opción de cambiar los sonidos, texturas, todo lo que tú quisieras, aparte de los niveles. Era bastante independiente. Y ahora pues, digamos que yo seguía con inquietud. O sea, a mí esto no me aliaba ni del todo. Yo hacía muchas cosas, yo cambiaba muchos gráficos y eso, pero a mí esto no me llegaba a llegar del todo. Entonces yo digo, ¿qué es lo que me falta? Entonces llegué a un par de juegos. ¿Vale? Esto es interesante, porque esto es un juego que venía yo lo conocí en la PCManía, era un chaval de las Canarias, no me acuerdo de cuál exactamente, pero incluía el código fuente, ¿vale? Entonces yo vi ese código fuente y digo, coño, veo un código fuente y además lo entiendo, o sea, era muy chungo, estaba hecho con muchos votos y esas cosas, pero o sea, el juego estaba todo en un mismo fichero C, ¿vale? O sea, ahí había un pifostio de código, ¿vale? Pero el caso es que yo lo veía y decía, ostras, pues, o sea, que es así como se hace esto, ¿no? Entonces, me vino muy bien contarme con ese juego, me
dio bastante la mente. Y ahora, bueno, ese pueblo de abajo, que es el One Must Fall, ¿vale? No sé ahora mismo de qué año es, pero el caso es que en la pantalla del final, los típicos estos juegos shareware, que te venía al final todo el tochaco en modo texto de este juego tal y cual, bueno, al final ponía un mensajito que era se ha hecho con programación orientada a objetos por no sé quién, ¿vale? Entonces era como, uy, programación orientada a objetos, eso suena muy bien. Y claro, ya eso se me quedaba muy en la cabeza. Entonces ahí fue cuando yo cogí y empecé a aprender el lenguaje y a trastearme en cuenta con esas cosas. Entonces, ¿qué más cosas he probado? Pues yo me cogí un motor que también venía en la PC Mania, la PC Mania es una revista que me ha dado de todo, está claro. Y traía en un número, traía un motor 3D muy chungo, ¿vale? Era el 3D Web, ¿vale? Y el caso es que lo intenté usar para algún proyectillo que estaba haciendo. Entonces, me frustré un poco, porque es que, bueno, como yo no tenía mucho arte tampoco, yo hacía mis modelos, los intentaba exportar y el exportar no funcionaba por ningún lado. Yo no sé lo que hacía mal, yo no podía exportar modelos a ese momento. Bueno, los exportaba, pero más normales no funcionaban bien, era un poco laberinto. Entonces, digo, voy a dejar por ahí. Además, esto me viene a mí muy grande de Bolivia. ¿Y qué pasa? Pues otra vez la peceronía, en un número, la librería Array, con el DJGPP, ¿sabes? De la versión del GCC para Windows, para MS2, que estoy hablando de Windows, no era Windows, era MS2 también. Y bueno, esto era una librería con que podía manejar gráficos, sonido, o sea, lo que el bajo nivel lo tenía todo controlado. Podía cogerlo y hacerte un jueguecillo. Te solucionaba lo que era parte de hardware, pero el juego lo seguía teniendo desde tú, no era ningún click and play ni nada de eso. Y a mí me empezó a dar bastante atención esto y empecé a trastear mucho. Al final acabé, pues, lo máximo que llegué a hacer realmente fue un Tetris muy chustero, ¿vale? Era muy malo, lo mío que era así, ¿sabes? Lo más razonable que teníamos era que se podía jugar dos jugadores. Bueno, realmente se podía jugar los que tú quisieras. Realmente lo que lo controlaba era un for que decía, venga, que hay tantos paneles, ¿sabes? Y si tú quieres poner 10 paneles ahí, hay 10 jugadores. Pero el caso es que también hace falta que quepan en la pantalla. Y bueno, lo más reseñable realmente no era eso. Lo más reseñable era la pantalla de título, ¿vale? Que era esto. Y que hacía esto. O sea, es que eso era lo más bonito que tenía el Tetris este, que era un Tetris triste. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo sigo aprendiendo, yo me meto ya un poquito más avanzado y me meto a aprender con OpenGL y haciendo gráficos 3D y eso. Bueno, más o menos ya estaba yo encaminado en el tema. Nunca llegué a hacer nada por mi cuenta porque yo es que el problema que tenía mucho era eso, que me emocionaba mucho con cualquier cosa y me cambiaba. Entonces no me centraba en un proyecto, el problema que tenía. Entonces yo frecuentaba mucho la comunidad de Allegro todavía y me encontré un juego, no sé muy bien, es un juego así desde arriba, el rollo que se llama Fin, y estaba hecho por un tanto Macri, ¿vale? No sé si conocéis quién es Macri. Mi jefe. ¿Vale? Esto fue cerca del 2002 o así. Cuando lo jugué, yo le seguía la pista, le decía más cuánto me parecía. Entonces, bueno, ya he terminado más o menos con lo que quién soy yo y ahora vamos a empezar con el Frictional Game. Frictional Game es una empresa que está fundada por estos dos caballeros, Thomas Grise y Jan Nilsson, ¿vale? Son suecos, como muestra esta banderilla de aquí. Gracias por la bueno, ellos realmente, como empresa, empezaron en el 2007, pero ellos ya habían hecho, ya llevaban haciendo cosas desde el 2005, así, más o menos. No se había establecido la empresa todavía desde el 2007, pero el nombre más o menos lo cogieron en el 2006. Así. Las fechas las tengo un poquito difusas, pero más o menos va así. Entonces,
Fisher Game pues, tiene la peculiaridad de que es un estudio en el que no hay oficina. Por ejemplo, esta gente son los Game Kitchen, por cierto, ¿sabes? Esta es la oficina de Game Kitchen. Pues nosotros no tenemos oficina. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues, si no tienes oficina, pero tienes internet y tienes una casa y un ordenador, pues tú tienes tu oficina en casita. Y entonces eso quiere decir, porque el uniforme tuyo es este, que vaya a estar... Fíjate que hemos hablado, que primero era este, ese era el de las reuniones, ¿no? Las reuniones pues tienes este. Y bueno, no voy a explicarle mucho en lo que es el trabajo desde casa, pero esta tira en concreto de un mío lo explica perfectamente. A lo mejor son unas cosas un poco exageradas, pero yo me vi muy identificado con muchas. Si te doy luego la paso en bonita, porque es que no tiene desperdicio. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pinto yo en Fisher Game? Porque ellos están en Suecia, yo estoy aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, volvemos un poco a este juego, ¿vale? Al fin. Y yo, o sea, pasaron unos años después de que yo lo jugase, y dije, pues voy a dedicarme a este hombre que hace cosas que molan mucho. Entonces, de aquella, en esa época, pues, en 2004 sí, estaba haciendo otro juego. A Unbirth, ¿vale? Y todo mola un montón. Todo tiene una pinta que jamás ya, o sea, ya habiendo visto la editorial que tenía, pues era así, la pinta bastante. Lo que pasa es que me fijé que estaba la cosa un poco talada. Y dije, voy a preguntarle, ¿sabes? Voy a ponerme en contacto con él. Y dije, a ver qué pasa. Y le pregunto, nada, que me intereso, el tío me devuelve el contacto, o sea, que no me hacen vacío. Y a partir de ahí, pues, o sea, les digo yo sí que me ofrezco para ayudar. O sea, no tengo ningún problema. En el momento de eso, que estaban dando un poco para, porque estaba usando un motor que no estaba terminado y estaba siempre pendiente de que terminase, o sea, porque cada vez que a lo mejor intentaba hacer algo, pues la versión que venía el motor petaba. Y tenía unas cuantas cosas pendientes por hacer y yo digo, coño, sí que está ahí. Y o sea, yo no había parado en ningún momento de dejar de leer. Digo, de hecho, que la biblioteca de esta facultad tiene unos libros muy bonitos. Me los he leído todos, me parece, todo lo que tiene que ver con videojuegos. Y bueno, yo en ese sentido que seguía formándome con el juego. Y ya me vi más o menos preparado para decirle, te ofrezco al medio. Me dice, vale, pues... sí, me vas a ayudar, bien. O ¿cómo lo hacemos? O tal, o sea, yo es que no me acuerdo cómo fue esto. El caso es que sí, que da la cosa que sí. Pero termina en que este juego nunca llega a avanzar. O sea, la versión de ese motor nunca llega a terminarse, por lo menos aquella, yo no sé nada de ese motor ya. Pero digamos que el proyecto cae en limbo y no tiene nada. Pero este hombre sigue haciendo sus cosas. De hecho, desde que ella estaba haciendo un máster o algo.